Ahí vamos. Entonces, habíamos quedado todos acá, ¿no? Que hablamos del mapa de Alemania, del mapa de Italia, como los procesos de unificación, como contexto de fondo o como telón de fondo de un proceso de institucionalización de la disciplina de la geografía. ¿Sí? Un tercer mapa que figura ahí abajo, que es cómo se repartieron estas potencias imperiales el continente africano, ¿sí? En búsqueda de nuevos mercados, pero fundamentalmente de recursos naturales que alimenten esta insaciable industrialización de los países europeos. Ahí está. Ahora, a fines del siglo XIX, como telón de fondo sociopolítico, tenemos ese, imperialismo, industrialización consolidada, expansionismo imperial. En términos epistemológicos, se consolida a fines del siglo XIX en esta separación que habíamos dicho entre las ciencias de lo humano y las ciencias de lo natural, aparece que un esfuerzo importante de las ciencias sociales de incorporar los métodos de investigación de las ciencias naturales aplicado al estudio de las ciencias sociales. ¿Sí? Esto se conoce como, o esta estrategia de investigación se conoce como positivismo, como corriente epistemológica, que tiene una serie de características. La fundamental es una especie de monismo metodológico, es decir, el uso de la misma matriz metodológica independientemente del tema o el problema de investigación que se vaya a abordar. ¿Sí? Entonces, lo que se busca hacer desde el positivismo es aplicar esa caja de herramientas sin importar para qué. Y esa caja de herramientas utiliza muchos elementos de las ciencias exactas, ya sea de la física, de la matemática o de la química, ¿sí? De fondo lo que está es la observación y la experimentación, ¿sí? Esta forma de ver las cosas de manera epistemológica, de alguna manera, se traducen en otras esferas de lo social, ¿sí? Este positivismo. Y de alguna manera puse ahí una serie de elementos que hacen referencia a justamente este monismo metodológico, ¿sí? Que es la consideración de que lo social se puede estructurar, se puede recortar y se puede analizar como si fuese, por ejemplo, un fenómeno natural. ¿Sí? Entonces vamos a ver que el logo de Brasil es orden y progreso, ¿sí? Que el escudo de la Argentina dice paz y administración, ¿sí? En definitiva, en México en el escudo de México dice algo parecido. La cosa es que todo lo social se puede estructurar, se puede ordenar y por lo tanto se puede conocer para mejorar o para conducir. ¿Sí? De alguna manera es como un fenómeno que tiene leyes implícitas y lo que tiene que hacer la ciencia, dicen los positivistas, es descular esas leyes que están implícitas en las dinámicas sociales. Desde ese lugar, desde esa concepción de que es posible conocer todo, aparece la primera de las corrientes de la geografía institucionalizada. Ya estamos hablando de la geografía como disciplina, de que uno va a la universidad a estudiar geografía. El principal exponente de esta primera corriente
es un tipo que se llama Federico Ratzel, ¿sí? Que es el que está ahí abajo con la barba larga, que se ve que era el look del momento, porque Max Weber, el sociólogo, tenía también la barba larga, y Carlos Marx también tenía una barba larga. Pero este tipo, a fines del siglo XIX, escribe un libro que se llama Antropogeografía, que es considerado como una especie de manual del imperialismo, ¿sí? La tesis principal que sostiene este libro es una serie de argumentos que apoyan la lucha para ganar espacio como forma de garantizar el desarrollo de la vida. ¿Sí? De alguna manera, el tipo establece una relación entre espacio, desarrollo económico y progreso. ¿Sí? Entonces, desde ese lugar, él introduce un concepto que es que para tener salud, salud en términos como metafóricos, para que un Estado, para que una nación gane en salud, necesita espacio para desarrollarse. ¿Sí? Y eso, de fondo, eso lo que indica es, habla de esta necesidad de espacio para obtener recursos, para obtener mercados, para estar bien defendido, etcétera, etcétera, etcétera. Esta noción de espacio vital, de alguna manera, lo que hace es garantizar el expansionismo alemán de fondo, ¿sí? La forma de encarar el estudio del espacio vital es desde el lugar en el cual el ambiente y las relaciones humanas tienen una relación asimétrica, ¿sí? En donde él dice que los espacios naturales terminan subordinando las condiciones de reproducción de la sociedad, ¿sí? Es decir, que de alguna manera las condiciones naturales imponen o determinan el comportamiento físico, psicológico y social de la humanidad, en definitiva. ¿Sí? Esta antinomia hombre-naturaleza se instala con Ratzel y se consolida a lo largo de la disciplina geográfica. ¿Sí? Entonces, en resumen, de esta primera etapa, de esta primera corriente que es ambientalista determinista, ¿sí? Aparece la figura de Ratzel. De Ratzel el concepto principal es el de espacio vital, ¿sí? Que de alguna manera, desde la política se apoyan en este concepto de espacio vital para legitimar la expansión alemana sobre el resto de Europa y sobre el resto de África, por ejemplo. Y hay muchos casos, a ver, que se me ocurren ahora, mientras les decía esto. ¿Escucharon hablar de un tipo que se llama Nietzsche? Federico Nietzsche. Sí, sí. Nietzsche como que se volvió, este no tenía barba, tenía unos bigototes recopados, Nietzsche, pero bueno, muchos de los planteos de Nietzsche fueron tergiversados por el nazismo y utilizados como argumento de supremacía racial, por ejemplo. ¿Sí? La figura del superhombre, la figura de la muerte de Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. De alguna manera, me acordé, no sé por qué, de Espacio Vital y Nietzsche y el nazismo. Heidegger es otro que, bueno, Heidegger fue funcionario del régimen nazi de los años 30. Bueno, entonces, primer combo, contexto, época, fin del siglo XIX, imperialismo,
telón de fondo del imperialismo, la unificación de Alemania y de Italia, de varios países, la consolidación de la industrialización, y surge la institucionalización de la geografía en una Alemania en pleno proceso de expansión, en donde Ratzel, a través de su antropogeografía y su concepto de espacio vital, de alguna manera sirve para legitimar este proceso expansionista alemán. ¿Sí? En términos de encuadre conceptual, desde la antropogeografía se plantea esta predominancia de lo ambiental o de lo natural sobre el comportamiento social. De ahí pasamos a un segundo contexto que plantea Moraes. Un primer acto, Ratzel, Alemania y todo eso. Segundo acto, viene la respuesta del resto de los países y de los intelectuales a esa propuesta alemana ratzeliana. ¿Sí? Y esto sucede como consecuencia de, ustedes saben, o lo van a leer ahí con Moraes, o el compañero historiador también lo puede ampliar, pero a fines del siglo XIX, como parte de esta dinámica expansionista de Alemania, se produce una guerra sobre los yacimientos carboníferos que hay en la frontera entre Alemania y Francia. ¿Sí? Acá hay un mapita, que acá se puede ver, estos territorios, gana Alemania esta guerra, como consecuencia de eso implica el fin de un periodo dictatorial en Francia y la fundación de lo que se conoce como la Tercera República, ¿sí? La Comuna de París y todos estos fenómenos que hemos visto o leído en mucha literatura sobre, por ejemplo, en Los Miserables. Y ahí lo que viene a aparecer es, con este orgullo herido que le queda a los franceses, es la necesidad de restablecer el espíritu francés de libertad, igualdad y confraternidad de la bandera o del cuadro de Lacroix, ¿no? De la bandera de la libertad guiando al pueblo y todo ese tipo de cosas que tienen los franceses, por un lado. Pero por el otro también está la búsqueda de argumentos que legitimen la expansión colonialista de Francia sobre África y sobre Vietnam, que era la Indochina. Pero si vemos el mapa que teníamos, el celeste es la dinámica expansionista de Francia. ¿Sí? De hecho, Argelia es una de las colonias más famosas y una de las que duró más tiempo bajo el ejido francés, que Argelia está por ahí. Dentro de los intelectuales que aparecen dentro de la disciplina, en la geografía corriente francesa, aparece un tipo que se llama Vidal de Lablache. ¿Sí? Este tipo básicamente estructura su visión de la geografía criticando la postura ratzeliana del espacio vital. ¿Sí? Intenta adornar, suena peyorativo adornar, pero construye su visión de la geografía apoyado en estos elementos del espíritu francés de libertad. Entonces le critica puntualmente a Ratzel que es muy notorio que hay una intencionalidad política detrás del planteo de Ratzel. Nicolás se dio a la sala de espera. Una intencionalidad política, ¿sí? Que, a ver,
Vidal de la Blache es uno de los que decía, la ciencia es aséptica, la ciencia es limpia y no tiene que estar contaminada con estas intencionalidades políticas. La segunda crítica es al determinismo ratzeliano. ¿Sí? ¿Se acuerdan que recién les decía que Ratzel decía, que recién les comentaba que Ratzel decía en su antropogeografía que la naturaleza determina y condiciona el desarrollo de la sociedad? Bueno, Vidal lo pone en cuestión eso y dice, no es tan así. El hombre, entendiéndolo como la humanidad, a través de una serie de técnicas, hábitos, prácticas que va renovando históricamente, puede adaptarse y acomodar esa naturaleza a un beneficio propio. ¿Sí? Estos elementos que utiliza la humanidad, la sociedad, para dominar a la naturaleza, él las denomina género de vida. Y él considera que la geografía se debe basar en conocer los géneros de vida de las distintas poblaciones, ¿sí? de los distintos espacios geográficos. Por eso, de alguna manera, junto con Vidal de la Blache, se desarrollan un montón de subdisciplinas dentro de la geografía, de donde aparece, por ejemplo, la geografía regional. ¿Sí? Él considera que es rol del geógrafo conocer los espacios y fundamentalmente conocer los géneros de vida de las poblaciones que habitan determinados espacios. Entonces, desde ese lugar, él pondera la capacidad del hombre para actuar sobre la naturaleza y de alguna manera le da vuelta a la tortilla al planteo ratzeliano. Estas dos corrientes que duran hasta los años 40, o sea, 1940, estamos hablando desde 1870, 1880 hasta 1940. Las discusiones de la disciplina geográfica fueron en estos dos escenarios, o con estas dos propuestas. La posibilista de Vidal de la Blache y la determinista de Ratzel. ¿Sí? Estas dos corrientes de la geografía se las conoce como la geografía tradicional. Entonces, si uno piensa en un esquema, en un primer grupo que le vamos a poner geografía tradicional, salen dos flechas. Una es la corriente determinista y la otra es la corriente posibilista. De Vidal. Una diferencia grande que tienen estas dos corrientes, ahora que ya las conocemos, si la positivista y la determinista y la posibilista, es que, ¿se acuerdan que Ratzel lo que buscaba a través de este positivismo era identificar cuáles eran las leyes naturales que existían en el comportamiento social, para explicar determinados comportamientos? O sea, si uno conoce cómo funciona, puede predecir determinados comportamientos. La escuela posibilista es más flexible de eso. Si bien no escapa del todo de esta vertiente positivista, es más flexible y permite la búsqueda de otro tipo de explicaciones. ¿Sí? Y busca más comprender que explicar, que son dos posturas completamente distintas. ¿Sí? Ezequiel W. accedió a la sala de espera.
Comprender no es lo mismo que explicar. Y eso de fondo es la columna vertebral de cada una de estas dos corrientes, si las pudiésemos sintetizar de esta manera. Entonces, en cuanto a conceptos, ya tenemos quiénes son los tipos, cuáles son los contextos que aparecen. Conceptualmente uno propone el de espacio vital, Ratzel, y el otro propone el de géneros de vida, Vidal, ¿sí? Como dos herramientas conceptuales elementales. ¿Por qué es importante que nosotros, por lo menos nos quede ahí dando vuelta en la nebulosa estas dos diferencias principales? Porque a lo largo del siglo XX, la evolución de la disciplina se estructura en función de estas dos corrientes, ¿sí? Hoy no sé qué pasa, pero me vino la filosofía, pero con filosofía pasa lo mismo, ¿sí? Hay dos corrientes originarias principales desde las cuales se va desarrollando toda la filosofía desde Aristóteles y Platón hasta la actualidad, ¿sí? Son como los dos principios que después se van expandiendo en miles de ramas. Con la geografía, puntualmente, pasa lo mismo. Ratzel y los deterministas, Vidal y los posibilistas, ¿sí? Son como los dos puntos de apoyo del resto de la disciplina. ¿Preguntas, consultas, comentarios hasta acá? Muy aburrido, vamos bien. Puedo hacer malabares también, para que no se me duerman. No, vamos bien, vamos bien. Vamos. Tercer contexto que menciona Moraes. Ya nos acercamos a mediados del siglo XX. ¿Sí? Como ustedes saben, muy brevemente, viene el expansionismo alemán del que venimos hablando. En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial, que dura hasta 1918. A partir de ahí se empieza a hablar de un periodo de entreguerras, que si nosotros lo pensamos desde Argentina, es el periodo en el cual en Argentina aparece la industrialización por sustitución de importaciones en los años 30, aparece el pacto Runciman como forma de eso, es decir, es el fin, que los que habrán cursado PSEC lo vieron seguro, que es el fin del modelo de desarrollo agroexportador, ¿sí? Aparece la crisis internacional, Inglaterra que se retrotrae y le dice, bueno, yo le voy a comprar solamente a mis colonias, y Argentina dice, por favor, no te olvides de mí, no somos colonia formal, pero hago lo que quieras. Periodo de crisis, y en términos políticos, aparecen una serie de movimientos resultantes de la Primera Guerra Mundial. Entonces aparece el comunismo en la Unión Soviética, se consolida la Revolución Rusa, aparece el fascismo en Italia primero y después en Alemania, se consolida la democracia. Entonces, políticamente estaba convulsionado el mundo dando respuestas a una problemática económica y política resultante de el desgaste desde el mundo a la salida de la Primera Guerra Mundial. Tensiones, ¿no? Quilombo, estalla la Segunda Guerra Mundial, nazismo, gana Estados Unidos con la Unión Soviética, que en realidad gana la Unión Soviética como principal ganador de líder del avance sobre Alemania. Y el resultado de eso, ya que nos ubicamos ahí, 1945, hay una serie de fenómenos que constituyen el nuevo telón de fondo desde el que se para Moraes para decir, bueno, empezamos una nueva etapa de la geografía.
En primer lugar, ciudades destruidas, ¿sí? Que de alguna manera eso conlleva que el geógrafo, junto con el sociólogo, cumplan un rol clave en la restitución de los espacios urbanos, ¿sí? Como estaba todo arrasado, entre comillas, no tan arrasado, o sea, no tantas comillas, como estaba todo hecho mierda, los geógrafos juegan un papel clave en la planificación de estos nuevos espacios urbanos. Dentro del pensamiento económico se consolida una nueva etapa del capitalismo en donde resulta de este conflicto bélico, emerge otra vez 40 minutos, emerge Estados Unidos como líder y hegemón internacional, ¿sí? El capitalismo pasa de fase y se empieza a hablar de un capitalismo monopólico controlado por, o donde cumplen un rol central las grandes empresas multinacionales, por ejemplo, ¿sí? Se empieza a hablar de la teoría del desarrollo. Aparecen distintos intelectuales que hablan de cómo deben desarrollarse los países, ¿sí? Pensando fundamentalmente en esta competencia con el comunismo. Pensemos en un mundo bipolar en donde salen los dos ganadores de la guerra, Estados Unidos con su modelo occidental capitalista y la Unión Soviética con su modelo de Estado céntrico y de economía planificada. Ante esos dos modelos, desde Occidente se empieza a hablar del desarrollo de las economías menos desarrolladas. Y ahí es donde, por ejemplo, en América Latina se empieza a hablar de estructuralismo, se empieza a hablar de teoría de la dependencia, aparecen los modelos más secuenciales, por ejemplo, de Rostow, empiezan a aparecer como si fuesen hongos un montón de teorías sobre el desarrollo económico. De todas, en este periodo, en estos 30 años, desde el 45 hasta mediados de los 70, el Estado planificador aparece como eje fundamental de todas esas teorías del desarrollo, ¿sí? Es el Estado el principal actor que debe promover la dinámica económica de estos países. Y eso implica un Estado planificador de los espacios urbanos. Y por último, aparecen nuevas tecnologías, como las primeras imágenes satelitales, algunas supercomputadoras que permiten procesar datos de una manera que hasta ese momento era imposible. Y ahora lo estoy saliendo yo de la presentación. No se vaya nadie, porque no se vaya nadie todavía. Voy a dejar de compartir esto. Y ese es el tercero de los contextos que presenta Moraes, ¿sí? Él hace todo un desarrollo de cómo se llega hasta mediados del siglo XX, en donde las dos corrientes principales, la posibilista y la determinista, pegan un salto, ¿sí? Aparece algo completamente nuevo. Y eso es lo que vamos a desarrollar después cuando volvamos, porque ahora salimos y volvemos a entrar. ¿Salimos todos y volvemos a entrar ahora? ¿Sí? Ahora. Ahora nos vamos, ¿eh? Corto y volvemos al mismo link. Ok, perfecto.